Con el respaldo de casi 45.000 colombianos y colombianas conseguimos dar voz y presencia nacional al periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente, de la que soy egresado. Parte cultural, entre los artistas, escritores y demás. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Camilo Romero trajo un aire fresco a la política colombiana. Es uno de los más jóvenes senadores de la República, líder de una nueva izquierda, construye el movimiento Nueva Ciudadanía. Es un consagrado legislador y un fogoso parlamentario. Él es nuestro invitado especial en el día de hoy aquí en Congreso y Sociedad. Bienvenido, senador Camilo Romero. Bueno, muchísimas gracias, de verdad grato compartir este espacio y vamos a conversar un rato. Me parece ideal, oportuno este espacio, este escenario, así es que agradecerles nuevamente. ¿Dónde nace, doctor Camilo Romero, su inquietud social? ¿Cuándo surge como entidad social? Digamos que nosotros, como usted lo decía, hago parte de los senadores más jóvenes del país, el más joven. Tenemos una historia, es decir, no llegamos vacíos, no es que llegó el senador más joven, y esa historia viene ligada a unas luchas sociales, sobre todo el departamento de Nariño. Cuando en Colombia fueron un hito bastante importante los movimientos sociales, Nariño fue un epicentro gigantesco. Y en Nariño el liderazgo de Heraldo Romero, tío mío, desbordó cualquier proporción. Para resumirlo por cuestiones de tiempo en televisión, Heraldo fue el Gaitán de Nariño. Y Heraldo desbordó el sentimiento de esa sociedad nariñense. Y hoy la presencia de Heraldo para nosotros es vigorosa y fuerte, a pesar de habernos dejado hace 32 años, cuando tenía 32 años de edad. Muere muy joven, pero deja vivo su recuerdo, deja vivo en Nariño esa entrega total, permanente, decidida. Heraldo fue un hijo bueno de una tierra grande, como es el departamento de Nariño. Desde allí, entonces, tenemos esa historia que no podría decir soy ajeno, y mi historia, para responderle su pregunta, nace en tal fecha de estos tiempos contemporáneos. Venimos con esa historia comprendiendo algo siempre, y es que estamos entregados a la causa social en Colombia, a la causa de entregarle a este país la posibilidad de unos buenos gobernantes, que es lo que no hemos tenido. Y en ese camino empezamos a recorrer ya a nivel personal desde el año 2001, con la iniciativa que me imagino hace parte de sus preguntas, de un movimiento juvenil, de un movimiento irreverente, de un movimiento intrépido, que fue el movimiento Tienen Huevo. Y decíamos, políticos, guerrilleros, paramilitares y gobierno tienen huevo. Desde la ciudadanía, digamos, era un grito de indignación. Mire usted que una década después surge esto, los indignados. Nosotros en el 91 decíamos, 191 años después del grito de independencia, surge el grito de indignación. Tienen huevo. Y se lo tienen merecido, ¿no? Ese era como el movimiento de expresión ciudadana, de expresión juvenil. Guardando comparaciones, el basta ya de los mexicanos, el que se vayan todos de los argentinos, un movimiento ciudadano de rechazo al poder. Con un elemento muy colombiano y es el sentido del humor. Claro que sí. ¿Qué acciones memorables registra usted de ese movimiento Tienen Huevo? Yo recuerdo varias. Por ejemplo, el primero, que fue el lanzamiento del movimiento Tienen Huevo, el primer día además que visito el Congreso de la República. Nos tocó disfrazarnos de lagartos para que no haya problemas. Conseguimos las entradas de invitados a ese escenario donde está todo el poder, como lo vimos ahora el 20 de julio, presidente de la República, ministros, cúpula militar, congresistas en pleno. Digamos que ahí está el poder en Colombia. Y logramos entrar 9 jóvenes. En esa época, digo que ese era el movimiento de mi juventud, cuando todavía era joven. Nos metimos en el Congreso de la República y después de 20 y tantas páginas del expresidente Andrés Pastrana, surgió ese grito y un coro que decía, tienen huevo, tienen huevo, tienen huevo. Y todos volteaban a mirar qué pasaba, y era un acto simbólico, era un bombardeo simbólico al Congreso, con unos aviones de papel que eran de la FAP, Fuerza Aérea Política. Eran unos avioncitos que tenían instrucciones de cómo doblarse, de escoger bien el objetivo, que debería ser un político de estos tradicionales, lanzarlo con suficiente tino, unas bombas de aire y el coro, y unos pitos de 9 muchachos que irrumpimos en el poder
para expresar la voz de la ciudadanía, no para expresar esos discursos falsos, mentirosos de los 20 de julio, esos que nos pintan el país que podemos ser, pero el país que no somos, gracias a esta clase política tradicional. Así surgió el movimiento Tienen Huevo y creo que esa fue la acción más intrépida y bonita de todas, decirle a todo el poder junto, con presidente a bordo, que hay una nueva expresión ciudadana, una nueva expresión política. Lo cotidiano, ese Tienen Huevo que lo decimos cuando estamos cansados, lo volvimos una expresión política para cobrarle a los de siempre, para decirles que no pueden seguir actuando como si nada pasara, que hay una nueva ciudadanía. ¿No tenía en ese momento esa expresión política un propósito electoral? No, en ese momento era la expresión ciudadana de decir basta ya. Insistimos en eso, de decir no puede seguir ocurriendo en nuestro país, que sigan pintándonos los mismos con las mismas, y todavía sigue ocurriendo. Y a veces en entrevistas me dicen, o sea que esas dos palabras todavía tienen validez. Yo creería que sí, que con esta clase política tradicional todavía esas dos palabras tienen fuerza, pero qué bueno que surjan otras expresiones ciudadanas, como esto del partido del tomate, que los he visto es cambiando el huevo por el tomate y haciendo una expresión ciudadana. Me parece sobre todo positivo por algo, es que en este país tan violento, en este país en donde las ideas se pelean es a punta de plomo y a punta de balas, que surja algo espontáneo, reverente sí, transgresor cierto, pero pacífico, es de un valor inmenso en nuestra sociedad. Y eso fue Tienen Huevo en ese momento. ¿Ya era usted profesional en comunicaciones de la Universidad del Valle? No, yo estaba terminando mi carrera de comunicador social y periodista en la Autónoma, en Cali, sí, ahí cerca de la Universidad del Valle. Y junto con 17 jóvenes más, 18 personas del suroccidente del país, sobre todo de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, vinimos a vivir a Bogotá, a esa expresión de Tienen Huevo, y allí abandonamos familias en algunos casos, noviazgos en otros que todavía me cobran haber sido el responsable o haberlos salvado de algunas, y finalmente haber abandonado la universidad. Y nosotros fuimos uno de ellos, que dijimos este semestre vamos a dedicarlo al país, vamos a hacerle saber a Colombia que necesitamos otra cosa. Y es allí cuando venimos a Bogotá y tomamos la decisión de vincularlo de Tienen Huevo a la actividad electoral, que creo fue el gran error que tuvimos. Tienen Huevo pudo ser la conciencia ciudadana, la conciencia social en este país. Aquellos que no ejercen la actividad electoral, que no votan, tienen un punto de encuentro con ese tipo de acciones, pero no se acercan a las urnas. Y nosotros quisimos darle a Tienen Huevo ese giro, o mejor, esa consecuencia natural, es que nosotros no teníamos la posibilidad de sobrevivir a existir, hijos todos de familias humildes de este país, como después de haber lanzado ese grito que tuvo eco en Colombia, íbamos a poder mantener una permanencia constante y decidida. Dijimos, lo electoral es el camino, y nos metimos con Tienen Huevo. Y recuerdo esta anécdota, llegamos a vivir en la carrera séptima con 53, una casa que había sido funeraria durante 35 años. Y dormíamos en las salas de velación, eran unas colchonetas allí, y todos los muchachos y muchachas habíamos dividido los cuartos y demás, y convocamos a los directores de medios para que conozcan esta experiencia, para que vean cómo habíamos ocupado una casa y cómo nos la jugábamos por hacerle un reclamo al poder, por construir un nuevo ejercicio de poder, en ese momento un contrapoder, pero sí era un ejercicio de un nuevo poder que enfrenta a esa clase política tradicional. Y nosotros decíamos, bueno, como en Colombia los muertos votan, vamos a ganarnos los que pasaron durante 35 años aquí en esta funeraria. Y así hicimos presencia con mi candidatura a la Cámara, porque era el mayor de todos, era el único que tenía 25 años, el único que podía aspirar al Congreso de la República mediante una Cámara, porque Senado se necesitaban más de 30, se necesitan todavía más de 30, hasta que presentemos un proyecto que ya lo tenemos listo para intentar reducir la edad. Creo entonces que ese fue el movimiento, un movimiento transgresor, bonito, y dejamos en ese momento la universidad, todavía no éramos profesionales cuando decidimos vincularnos. Bueno, una historia apasionante la de Camilo Romero, su ingreso a la política, su afán en construir una nueva sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales aquí en Congreso y Sociedad y ya regresamos. Regresamos a Congreso y Sociedad con el senador Camilo Romero, líder del Movimiento en Construcción Nueva Ciudadanía. ¿Ya tiene un hijo? Sí, es mi hija, Guadalupe Romero Cardona. Yo creo que me he metido en muchas locuras en la vida, pero esta ha sido la más bonita. De verdad que la esencia plena, el amor total, se conoce con el nacimiento
de la hija. Guadalupe es una inspiradora total. ¿Ya sembró un árbol? Sí, en el Tambo Nariño me invitaron a sembrar un árbol en el parque principal, ahora que lo mencionan. Y ya escribió un libro. Pero nos falta mucho por hacer. Eso Cuéntanos es de cierto. ese libro del secuestro y otras muertes. Ese es un libro bastante crítico ante la ausencia de una política de Estado, no una política gubernamental, sino una política de Estado frente al tema del secuestro. Cuando secuestran a Ingrid, venía conversando con ella y conversé mucho con su ex esposo, con Juan Carlos de Comte, amigo, y me dio ese episodio la oportunidad de escribir este libro del secuestro y otras muertes, que es una crítica para decirle a quienes gobiernan: no puede ser que depende de quién sea el secuestrado cómo actúe el Estado y el gobierno. En términos coloquiales, perdone la expresión, no puede ser depende de quién sea el marrano cómo se actúe. Entonces, que si es un hermano de expresidente y secretario general de la OEA, en un mes se resuelve el tema. Y en un mes queda libre, como debería suceder con cualquier colombiano y colombiana. Lo que debería suceder en realidad es que no pasen este tipo de acciones. Pero si ya suceden, el Estado debe ser responsable de garantizar la libertad de los seres humanos, de los colombianos y colombianas. No solo puede quedarse en la culpabilidad de los otros, que están por fuera de la ley, que están por fuera de la legalidad, y nos dicen, reclámenle a ellos. Pues esos tipos están por fuera de la ley. Yo les reclamo a los que hacen parte de mi Estado y de mi gobierno. Mi interlocutor es el gobierno y el Estado. Entonces es una crítica muy fuerte, que debe existir una política de Estado frente al tema del secuestro. Y no puede ser que en ese caso de Ingrid, que demoró tantos años el secuestro, y el libro hacía esa comparación: secuestro al hermano de César Gaviria, Juan Carlos Gaviria, secuestro a Ingrid Betancourt, una personalidad, pero en el abandono. ¿Qué va a ocurrir? Era el trasfondo de eso, con nuestros soldados y policías. Y la respuesta era clara: tenían que permanecer en el monte durante todos los años y durante todo el tiempo. Después de ese primer fracaso electoral de Tiene Huevo, Quedamos fritos, decíamos nosotros en ese momento. usted viaja a Venezuela y se incorpora a Telesur. ¿Cómo fue esa experiencia en plena efervescencia del régimen chavista? Una experiencia muy bonita, una experiencia que se da por nuestra inquietud permanente y constante. Porque si algo ha marcado lo nuestro es intentar siempre lo alternativo. Es que a estos poderes establecidos hay que tocarlos, hay que pullarlos, hay que hacerlos que se muevan. A veces parecen unas momias viejas, quietas, estáticas, que no pasa nada y no ocurre nada cuando la sociedad es dinámica y cambiante. Por eso, antes de lo de Tienen Huevo, teníamos un periódico universitario en Cali que fue El Grafito, y desde allí arrancó nuestra inquietud política. Tienen Huevo, después este libro que era preguntarse cómo puede ser posible que en este siglo XXI todavía tengamos ese flagelo tan grotesco, generalizado en su momento del secuestro en Colombia. Y entonces se dio la oportunidad de hacer ejercicio de un periodismo alternativo. Mi apuesta no fue por meterme a los grandes medios de comunicación en mi país, mi apuesta fue por buscar unos medios alternativos, con una visión que es clara, la de Telesur, pero que a mi juicio tenía validez, que se pueda decir en el continente, en Colombia y en cualquier lugar: hay un periodismo que toma una posición y que lo dice claramente y no anda con tapujos y no se anda escondiendo en esos vericuetos de la imparcialidad, en esos vericuetos de la objetividad, cuando todo el mundo sabe qué representan y a quiénes favorecen. Me parecía una apuesta sensata. Y entonces fuimos allí, el primer contraste fue contundente. Yo esperaba encontrarme a lo mejor del periodismo alternativo en América Latina. Y encontré, eso sí, una juventud entregada, una juventud queriendo hacer periodismo. Y allí empatamos. Estuve 9 meses en ese ejercicio, que me pareció un ejercicio rescatable, un ejercicio de un periodismo definido, que puede estar a favor o en contra, quien quiera, pero nadie podrá decir que es que allí se esconde la objetividad y la imparcialidad. Y eso me parece algo interesante, que en nuestro país debe empezar a sembrarse alguna semilla, en el sentido que los colombianos deberíamos saber a quiénes leemos cuando leemos ciertos periódicos, a quiénes vemos cuando vemos ciertos noticieros, que sociedades como la española lo tienen claro y definido. Cuando un español lee ABC, sabe a quién está leyendo. Está leyendo al sector conservador de su país. Cuando en España leen al ABC, están leyendo a los socialistas, si se quiere, al PSOE, o al sector al menos más liberal de la sociedad, para no encasillarlo en partidos. Aquí cuando leemos, siempre vemos lo mismo y leemos lo mismo, basado en la imparcialidad y la objetividad. Yo creo que eso desdice mucho
de lo que debe ser un periodismo democrático. Así es que mi paso por Telesur fue un paso bastante fuerte, en contraste, siempre metidos nosotros en orillas un poco incómodas, pero lo digo por el referente social, no por el ejercicio, que fue bonito. Y luego vine a dirigir Telesur 1 año y medio en el peor momento de las relaciones Uribe-Chávez. Y se cayó la posibilidad de hacer un ejercicio periodístico, porque la estigmatización fue total. Mire, lo primero que yo hice, recuerdo, cuando asumí la dirección de Telesur, fue sacarlo de un apartamentico que tenían en la Macarena y llevarlo al Centro Internacional, a un edificio en Bogotá. Y luego pedí cita con el DAS. Y llevé mi tarjeta y les dije, yo soy periodista. Aquí está mi número de teléfono, mi número de celular, la oficina, dónde queda, chusen lo que quieran, que yo voy a hacer periodismo. Y eso fue lo que hice en el tiempo en que estuve al frente de Telesur. Y durante su estancia en Caracas, ¿usted vio reflejado alguno de los sueños que tiene de país en la sociedad venezolana que inspiró el presidente Chávez? Hay cosas positivas, otras no tanto, pero ¿cómo no resaltar esto para seguir ahondando y profundizando el tema de la democratización de los medios? A mí me impactó cómo una sociedad destruyó el mito de la televisión. En cambio, en nuestro país la televisión sigue siendo Dios. Después de este programa, tal vez reciba algunos mensajes diciendo, te vi en televisión, y cuando yo pregunte, bueno, ¿y qué dije? Me digan, no sé, pero lo importante era que salías en televisión. En Venezuela, por fortuna, la sociedad tiene un arraigo democrático mucho más fuerte, porque los medios no todos son del Estado, muchos son de la oposición. Y entonces el venezolano del común tiene en su control remoto una posibilidad gigantesca que el colombiano no. Y eso me parece válido para construir una democracia. Independientemente que estemos de acuerdo o no con ese tipo de gobiernos, que no refleja lo que nosotros queremos, ni pensamos, ni sentimos en su totalidad. Pero sí, qué bueno que un colombiano pueda tomar su control remoto y cambiar de un canal a otro en nuestro país y pueda mirar versiones distintas de la realidad, porque no hay verdades únicas. Y entonces eso construye, a mi juicio, democracia. Cuando el venezolano pone Globovisión, o en su momento puso Globovisión, y veía las marchas del chavismo, eran planos cerrados. Unos piecitos caminando, unas pocas caras, y decían, se reunieron en la Avenida Bolívar los chavistas. Y cuando se reunía la oposición en estas marchas gigantescas, tricolor con la bandera, también en la Avenida Bolívar, abrían los planos y mostraban la Avenida Bolívar gigantesca, llena de venezolanos y venezolanas en contra del gobierno de Chávez. Y entonces uno decía, bueno, ahí hay una mirada. Y el venezolano cambiaba el canal y se iba a Venezolana de Televisión, y ocurría exactamente lo mismo, pero al contrario. Que cuando era una manifestación de la oposición, planos cerrados. Marchó la oposición en la Avenida Bolívar, y cuando era la Avenida Bolívar vestida de rojo con el chavismo, abrían los planos y decían, ahí está el chavismo y la manifestación en la Avenida Bolívar. Y entonces el venezolano llegó a una conclusión, es que detrás de esa caja negra, detrás de ese monstruo de la televisión, hay unos seres humanos queriendo mandar un mensaje, hay una intencionalidad, y entonces el venezolano y venezolana del común desmitificaron a la televisión. Hoy en Colombia la televisión es Dios, en Venezuela es una herramienta. Y eso me parece gigantesco como un valor de aporte democrático, porque cada quien debe saber quién le está hablando. ¿Son las redes sociales hoy, senador Romero, el nuevo Dios? No, yo creo que sí es el nuevo espacio público por excelencia de la humanidad. Hoy donde todo está privatizado, hoy donde no nos encontramos en los parques sino en los centros comerciales, hoy donde solo vale la expresión de quienes pueden hablar y no la expresión cotidiana, las redes sociales se convirtieron en ese espacio público por excelencia de la humanidad. Y entonces allí podemos decir todos lo que queramos. Y es un espacio libre por ahora. Y han intentado ponerle cortapisas, y estos gobiernos han intentado con la ley Lleras. Nosotros tuvimos una acción bastante fuerte en contra de esa ley, porque empiezan a regularnos esto, los mismos del poder, para que las redes sociales se parezcan al poder, y solo puedan hablar los que tienen, los que pueden, y no todos como ciudadanos del mundo. Yo creo que las redes sociales hoy son el principal lugar de encuentro, donde sin lugar a dudas tiene que surgir un contrapoder, tiene que surgir un nuevo poder. ¿Cómo se ha construido el líder democrático que es hoy Camilo Romero? ¿Y cómo se construye, cómo se hace democracia en Colombia? Esos son los temas de hoy en Congreso y Sociedad con este personaje que nos visita. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos al último segmento de Congreso y Sociedad.
Con el respaldo de casi 45.000 colombianos y colombianas conseguimos dar voz y presencia nacional al periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente, de la que soy egresado. Familia cultural, entre los artistas, escritores y demás. Retornamos a Congreso y Sociedad con el senador Camilo Romero. Senador Camilo Romero, desde el escenario del Congreso, al cual usted llegó hace 3 años, ¿qué ha podido realizar en función de esa nueva sociedad que usted busca construir? No es que lleguemos al Senado y vamos a cambiar este país. Es un escenario entre 268 curules de ese Congreso de la República. Una minoría infinita, pero teníamos claro algo. Es que nosotros nos vamos a sentar allá con la voz de quienes no han hablado en este país. Vamos a representar algo distinto. Es decir, nuestra intención no era presentar proyectos de ley que bastante falta le hacen al país en términos de salud, de educación, términos de garantizar unos derechos, porque ahí están los negociantes de esos derechos. Ahí está esa clase política tradicional que favorece a los de siempre, que no van a aceptar este tipo de propuestas. Con esa realidad llegamos al Congreso, llegamos al Senado de la República a plantear otra cosa al país, la posibilidad de construir un proyecto histórico en Colombia. 203 años, vamos desde cuando se forjó nuestra independencia, y hoy esta clase política tradicional entrega este país por doquier, y lo entrega a quienes se llevan la riqueza de nuestra Colombia. Este mapa, cuando uno mira todo esto de las empresas mineras ocupándose y llevándose nuestro territorio, y queda todo el mapa de nuestra Colombia entregado, uno dice, bienvenida a la confianza inversionista, siempre y cuando primero esté la confianza ciudadana, que nuestro país entienda qué es lo que está ocurriendo, y no es que se lleva nuestra riqueza para dejarnos en la pobreza. Nosotros llegamos entonces al Congreso, resumo, para hablarle al país, para tener una posibilidad de hablarle a Colombia y de decirle, este no es el camino que nos hemos marcado. Y como consecuencia de esa actitud, de ese propósito con el que ustedes han llegado al Senado de la República, viene esta iniciativa, este gran golpe de opinión que usted acaba de dar al impulsar la revocatoria del Congreso. ¿En qué consiste esa iniciativa? Hay que poner un nuevo artículo en la Constitución. Se podrá revocar a los congresistas de este país, no podrán hacer lo que se les dé la gana. Quietos allí, hasta aquí llegaron. Se necesita un control ciudadano, un control social. Y esa fue la iniciativa que no pudimos lograr porque necesitábamos 1.585.000 firmas y logramos 1.326.000. Pero es un gesto de rechazo, por supuesto, a la clase política tradicional. Puntualmente, senador Camilo Romero, ¿cuáles son las leyes que usted ha impulsado y ha defendido en el Congreso de la República? Mire, nosotros tenemos, por ejemplo, la propuesta de un proyecto de acto legislativo que significa modificar la Constitución para romper lo que he llamado yo esas momias que se quedaron estáticas en el Congreso de la República. Y es la iniciativa que podamos reducir la edad para que la gente se pueda inscribir al Congreso. Somos de los pocos países que tenemos 30 años para poder acceder al Senado y 25 para la Cámara de Representantes. Hemos propuesto que para acceder al Senado sea de 25 y a la Cámara sea de 23. Esto seguro causará un cisma necesario. Ahora me dirán, pero si son los mismos con las mismas que luego pondrán a sus hijos. Bueno, esa es la democracia. Aquí el problema es nuestro, es de quienes queremos enfrentar a esa clase política tradicional. ¿Cómo les ganamos? No tenemos otro camino que la democracia, que las urnas. Entonces la gran invitación que estamos generando a través de todas estas iniciativas es que en Colombia, el día que votemos el 70 y el 80%, vamos a derrotar a esa clase política tradicional. Mientras siga siendo el 50%, ellos van a controlarlo todo. Y lo hacen a través de su burocracia, lo hacen a través de su dinero, compran los votos en este país. Esa no es una novedad para nadie. ¿Cómo podemos lograr transformar este país? Solo si nos metemos al escenario que es y significa la democracia, en las urnas, ganando y votando en las urnas. Otra iniciativa es la garantía de las defensas laborales. Unas condiciones laborales injustas, unas condiciones laborales grotescas. Y hoy hay que decirle al país, no solo está el Catatumbo en pie, no solo están los cafeteros, no solo están los paneleros, los camioneros, no solo están estos sectores económicos, están los miembros de la fuerza pública, desde 3 ciudades, marchando en Colombia para garantizar sus derechos que han sido vulnerados por estos gobiernos. Otras iniciativas, la ciencia y la tecnología como fundamento esencial del desarrollo. Sí, es que nosotros, por eso la defensa de Internet tan fuerte, es que nosotros tenemos la única oficina en este país, pública, abierta y visible. Usted se mete en Internet a mi página, www.camiloromero.co, y puede ver lo que está ocurriendo en este momento en la oficina del senador Romero. Quitamos las divisiones, hicimos un solo espacio, quitamos las puertas de madera por puertas de vidrio, porque es que lo público debe ser de frente al país.
Y nosotros estamos entonces enfrentando a esa clase política tradicional también con mensajes de transparencia. Es que aquí no todo puede ser el conciliábulo de los de abajo. Hoy hay una nueva ciudadanía, hay una nueva fuerza, hay una nueva sociedad que tiene unas nuevas herramientas y tiene su base en Internet, por supuesto, pero cada vez se está ampliando más, se está fortaleciendo más. Y eso de innovación, ciencia y tecnología lo tenemos como uno de nuestros paradigmas, sobre todo en innovación social. Allí está también una herramienta para construir esta nueva ciudadanía que derrote esta vieja manera, esta vieja práctica que ya no le hace bien al país, que es la de la clase política tradicional. Muchas gracias una vez más al senador Camilo Romero, y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.